En las últimas semanas hemos presenciado un giro histórico en la relación bilateral más importante de América del Norte, y probablemente todavía no alcanzamos a medir la verdadera dimensión de lo que acaba de pasar. México ha tomado la decisión estratégica de reducir de forma drástica su exposición al mercado estadounidense en sectores clave, ha diversificado sus reservas internacionales alejándose del dólar y ha comenzado a redirigir sus flujos comerciales hacia Asia y Europa a una velocidad inédita. La reacción desde Washington, especialmente desde el círculo más cercano a Donald Trump, ha sido explosiva. Amenazas de aranceles históricos, restricciones migratorias masivas e incluso la posibilidad de revisar el tratado comercial que apenas lleva 4 años vigente. Para entender por qué esto no es simplemente otra disputa diplomática pasajera, sino el inicio de un proceso irreversible de reconfiguración geopolítica continental, necesitamos analizar las cifras, las decisiones concretas que México ha tomado y las razones estructurales que llevaron a la administración de Claudia Sheinbaum a ejecutar lo que muchos analistas ya describen como la emancipación económica más audaz de un país latinoamericano en décadas. Durante más de 30 años, desde la entrada en vigor del TLC en 1994, México construyó su modelo económico sobre una premisa central. La integración profunda con Estados Unidos era inevitable, conveniente y permanente. Las cifras reflejaban esa realidad con claridad. Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas tenían como destino el mercado estadounidense. Las cadenas de suministro manufactureras estaban completamente entrelazadas, con autopartes, componentes electrónicos y productos farmacéuticos, cruzando la frontera múltiples veces antes de convertirse en productos finales, y las remesas enviadas por mexicanos en Estados Unidos superaban los $60 millones anuales, representando más del 3% del Producto Interno Bruto mexicano. Esa interdependencia generaba una relación profundamente asimétrica. Mientras México dependía de Estados Unidos para buena parte de su estabilidad económica, Estados Unidos apenas destinaba alrededor del 15% de su comercio total a México. Esa asimetría se traducía en poder de negociación, y durante décadas Washington ejerció ese poder con poca resistencia. Cada vez que un gobierno estadounidense necesitaba proyectar dureza en materia migratoria, presionaba a México para desplegar tropas en su frontera sur. Cada vez que las empresas estadounidenses requerían mano de obra barata, el flujo migratorio era tolerado. Cada vez que la narrativa del narcotráfico resultaba útil para fines electorales, México se convertía en el villano ideal. Pero algo empezó a cambiar de forma estructural a partir de 2018. Primero fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que obligó a empresas asiáticas a buscar plataformas de manufactura alternativas cerca del mercado estadounidense, y México se convirtió en el gran beneficiario de ese fenómeno conocido como nearshoring. Cientos de empresas chinas, japonesas, coreanas y taiwanesas instalaron plantas en territorio mexicano, no para venderle a México, sino para usar a México como puente hacia Estados Unidos. Eso trajo inversión, empleos y tecnología, pero también algo aún más importante: diversificación de socios comerciales. Por primera vez en décadas, México comenzó a tener alternativas reales. Empresas europeas siguieron la misma ruta, sobre todo en el sector automotriz y farmacéutico. Al mismo tiempo, China se consolidó como el segundo socio comercial de México, con un intercambio bilateral que superó los millones de dólares anuales, dominado en gran parte por importaciones chinas, pero con un componente exportador mexicano en crecimiento en productos agrícolas, minerales y manufacturas especializadas. La segunda variable clave fue el comportamiento errático y abiertamente hostil de la administración Trump entre 2017 y 2021. Las amenazas constantes de cerrar la frontera, los aranceles al acero y al aluminio mexicano,
la presión para que México pagara un muro que nunca pagó y, sobre todo, la retórica despectiva y racista que Trump utilizaba sistemáticamente para referirse a México. Y a los mexicanos, provocaron un cambio psicológico profundo en la clase política y empresarial mexicana. Por primera vez en generaciones, amplios sectores empezaron a preguntarse si la dependencia total de Estados Unidos era realmente sostenible o incluso deseable. Cuando Trump regresó al poder en 2025, muchos en México esperaban una repetición del mismo libreto. Amenazas, negociaciones tensas, concesiones mexicanas y regreso a una normalidad relativa. Pero la administración de Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, había llegado al poder con un mandato distinto. Sheinbaum, física de formación, ex jefa de gobierno de Ciudad de México y heredera política del movimiento de la Cuarta Transformación, llegó a la presidencia con márgenes históricos de votación y con un consenso interno poco común. México necesitaba autonomía estratégica, no aislamiento, no confrontación ideológica, sino autonomía, la capacidad de tomar decisiones nacionales sin estar permanentemente condicionado por presiones externas. Las primeras señales fueron sutiles. En diciembre de 2024, el Banco de México anunció que reduciría la proporción de sus reservas internacionales denominadas en dólares, del 90% al 65%, diversificándolas hacia euros, yuanes, yenes y oro físico. Fue una decisión técnica presentada como una gestión prudente del riesgo cambiario, pero el mensaje estratégico era evidente. México ya no apostaría toda su estabilidad financiera a la moneda estadounidense. En enero de 2025, el gobierno mexicano anunció que no renovaría automáticamente ciertos acuerdos de cooperación en materia de seguridad que permitían la presencia de agentes estadounidenses, operando en territorio mexicano con amplias facultades. No se expulsó a nadie, no hubo una ruptura dramática, simplemente se estableció que esos acuerdos debían revisarse bajo condiciones más equilibradas y con mayor reciprocidad. Washington interpretó eso como un desafío directo, pero la decisión que realmente marcó el punto de no retorno llegó en febrero de 2025. El gobierno mexicano anunció una nueva política energética que establecía que todas las empresas que operaran en el sector eléctrico mexicano debían demostrar que al menos el 50% de su generación provendría de fuentes nacionales o de socios comerciales distintos a Estados Unidos. La medida apuntaba directamente a las exportaciones de gas natural estadounidense, que representaban casi el 70% del gas consumido en México, y a las empresas eléctricas estadounidenses que habían obtenido contratos importantes durante sexenios anteriores. La justificación oficial fue la soberanía energética y la transición hacia energías renovables, pero todos entendieron el trasfondo. México estaba dispuesto a asumir costos económicos de corto plazo a cambio de independencia estratégica de largo plazo. Paralelamente, México firmó acuerdos de largo plazo con Qatar y Argelia para importar gas natural licuado. Inició negociaciones avanzadas con Brasil para una interconexión eléctrica a través de Centroamérica y aceleró proyectos de energía solar en el norte del país con participación de empresas chinas y españolas. Trump explotó públicamente en una serie de declaraciones desde mar a lago. Acusó a México de traición, de aliarse con China para debilitar a Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos si no revertía las medidas energéticas en un plazo de 30 días. El sector empresarial estadounidense, especialmente las cámaras de comercio de Texas, California y Arizona, entró en pánico. La economía de los estados fronterizos depende enormemente del comercio con México, desde piezas automotrices hasta productos agrícolas, desde servicios logísticos hasta turismo médico. Imponer aranceles del 25% no solo destruiría empleos en México, también destruiría empleos en Estados Unidos.
Los republicanos en el Congreso, muchos de ellos representantes de distritos con fuertes vínculos económicos con México, empezaron a distanciarse de la retórica trumpista, pero el expresidente no retrocedió. Convocó a sus asesores más duros en materia migratoria y comercial. Habló de cerrar parcialmente la frontera al flujo comercial si México no cooperaba y comenzó a presionar al gobernador de Texas para que activara la Guardia Nacional en operaciones fronterizas más agresivas. La respuesta mexicana fue calculada y firme. En vez de entrar en una guerra de declaraciones, Sheinbaum convocó a los embajadores de las principales economías del mundo a una reunión en Palacio Nacional. El mensaje fue simple. México se está diversificando, y las oportunidades están abiertas para quienes quieran participar en condiciones justas. En menos de 2 semanas, Alemania anunció inversiones en infraestructura ferroviaria mexicana. Japón firmó acuerdos para ampliar su presencia en la industria automotriz. Corea del Sur comprometió fondos para plantas de semiconductores en Jalisco y China, siempre oportunista. Ofreció financiamiento para proyectos de energía renovable sin las condiciones que suelen imponer las instituciones financieras occidentales. Pero más allá de las decisiones gubernamentales, lo que realmente está cambiando es la percepción del sector privado mexicano. Durante décadas, los grandes empresarios mexicanos miraban hacia el norte como su horizonte natural de crecimiento. Hoy, cada vez más, miran hacia el oeste, hacia Asia y hacia el sur, hacia Sudamérica. El corredor del Istmo de Tehuantepec, que conecta el Pacífico con el Golfo de México mediante una red ferroviaria modernizada, se está convirtiendo en un hub logístico para empresas que buscan mover mercancías entre Asia y Europa sin depender del Canal de Panamá ni de puertos estadounidenses. Empresas navieras danesas, singapurenses y japonesas ya están comprometiendo inversiones millonarias. Este reordenamiento tiene efectos que van mucho más allá de lo comercial. Geopolíticamente, un México menos dependiente de Estados Unidos es un México que puede darse el lujo de adoptar posturas más autónomas en organismos multilaterales, que puede mediar en conflictos regionales sin alinearse automáticamente con Washington y que puede funcionar como puente real entre América Latina y Asia. Económicamente, significa que empresas estadounidenses que daban por sentado el acceso privilegiado al mercado mexicano ahora deben competir en igualdad de condiciones con europeos y asiáticos. Culturalmente, implica que una generación entera de jóvenes mexicanos está creciendo con la idea de que el desarrollo no pasa necesariamente por el modelo estadounidense, que existen otros caminos, otras alianzas y otras narrativas posibles. Por supuesto, este proceso no está libre de riesgos enormes. México todavía depende de forma crítica de las remesas y cualquier política migratoria draconiana desde Estados Unidos podría golpear a millones de familias. Las cadenas de suministro no se reconfiguran de un día para otro, y romperlas bruscamente generaría caos económico, desempleo e inflación. Además, China no es precisamente un socio altruista. Llega con sus propias agendas, sus propias condiciones y su propio modelo de relaciones internacionales, que no necesariamente es más horizontal que el estadounidense. México corre el riesgo de cambiar una dependencia por otra si no gestiona esta transición con una inteligencia estratégica extrema. Pero lo que resulta imposible negar es que algo fundamental se rompió en la relación México-Estados Unidos y no tiene que ver solamente con Trump. Trump es un síntoma, no la causa. La causa es estructural. Un modelo de integración que durante 30 años produjo crecimiento, pero también vulnerabilidad extrema, y que en un mundo multipolar, donde el poder se redistribuye hacia Asia, donde las cadenas de suministro se regionalizan y donde la soberanía tecnológica y energética se convierten en activos estratégicos, simplemente dejó de ser viable.
México está haciendo una apuesta histórica, que puede construir prosperidad sin subordinación, que puede integrarse al mundo sin perder autonomía, que puede ser socio de Estados Unidos sin ser rehén de Estados Unidos. Es una apuesta riesgosa porque implica navegar entre gigantes, porque requiere consensos internos difíciles de sostener y porque cualquier error puede salir carísimo, pero también es una apuesta necesaria porque el statu quo ya no era sostenible, porque la dignidad nacional no puede seguir siendo moneda de cambio en cada negociación y porque las nuevas generaciones mexicanas ya no están dispuestas a aceptar que su país sea tratado como patio trasero de nadie. La explosión de Trump es ruidosa, amenazante y diseñada para intimidar, pero también revela desesperación. Por primera vez en décadas, Estados Unidos enfrenta la posibilidad real de que un vecino estratégicamente vital decida que ya no quiere jugar exclusivamente, bajo reglas estadounidenses. Y eso, en un momento en que Washington enfrenta desafíos globales enormes con China, con Rusia y con sus propias fracturas internas, es un problema que no tiene soluciones fáciles. Para los mexicanos, esto significa tiempos de incertidumbre, pero también de oportunidad. Para los estadounidenses, especialmente para quienes viven en estados fronterizos cuyas economías dependen de la relación con México, significa entender que la arrogancia tiene costos y que las relaciones internacionales en el siglo XXI no se construyen sobre amenazas, sino sobre respeto mutuo y beneficios compartidos. Para América Latina significa que México acaba de abrir una puerta que muchos creían cerrada para siempre. La posibilidad de relacionarse con el gigante del norte desde la autonomía, no desde la subordinación, en la industria automotriz, que representa casi el 30% de las exportaciones mexicanas, las empresas están reevaluando sus estrategias de manera radical. Ford, General Motors y Stellantis, que habían concentrado enormes segmentos de su producción en México, contando con acceso automático al mercado estadounidense, ahora enfrentan la posibilidad de que México comience a priorizar marcas que diversifiquen sus destinos de exportación. Las armadoras chinas como BYD, Geely y Great Wall ven ahora una ventana de oportunidad histórica, no solo para vender autos en México, sino para usar a México como plataforma de manufactura hacia América Latina y Europa. El sector agrícola presenta otra dimensión crítica. México es el principal exportador de aguacate, berries, tomate y tequila hacia Estados Unidos, pero también es importador neto de maíz, trigo y soya estadounidense. La tensión comercial podría obligar a México a buscar esos granos en Brasil, Argentina y Ucrania, lo cual tendría consecuencias directas para los agricultores del medio oeste estadounidense. Asociaciones de granjeros de Iowa, Kansas y Nebraska ya han emitido comunicados públicos expresando preocupación por las amenazas arancelarias de Trump. En tecnología, la reconfiguración abre oportunidades fascinantes. Empresas taiwanesas de semiconductores están evaluando a México como alternativa. El gobierno mexicano está ofreciendo incentivos fiscales agresivos, infraestructura especializada y acceso a ingenieros mexicanos formados en universidades cada vez más competitivas. Si México logra atraer, aunque sea una fracción de la cadena de valor de semiconductores, su perfil tecnológico cambiaría para siempre. Pero también están las consecuencias sociales inmediatas. Las remesas, esos $600 millones anuales que envían los migrantes mexicanos desde Estados Unidos, no desaparecerán de un día para otro, pero cualquier política de deportaciones masivas tendrá efectos directos en millones de hogares mexicanos. México es consciente de ello, y parte de su estrategia de diversificación económica busca precisamente reducir esa vulnerabilidad estructural. Trump está atrapado en una contradicción fundamental. Durante años construyó su marca política sobre la idea de que México era un problema que él podía resolver con mano dura. Pero la realidad económica es terca.
La economía estadounidense depende estructuralmente de trabajadores mexicanos, de piezas mexicanas, de mercados mexicanos. Cuando Trump amenaza con cerrar la frontera o imponer aranceles masivos, está amenazando a sectores enteros de la economía estadounidense que operan con márgenes ajustados. En el plano diplomático, multilateral, México está aprovechando el momento para reforzar su perfil en organismos internacionales. Ha intensificado su participación en el Grupo de los 20, ha profundizado relaciones con la Unión Europea y ha retomado liderazgo en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Todo esto forma parte de una estrategia coherente: construir una red de relaciones internacionales lo suficientemente densa como para que ningún actor individual pueda ejercer presión unilateral efectiva. Lo que estamos viendo no es una ruptura total. Esa relación seguirá existiendo. Porque la geografía no cambia, porque hay millones de familias con vínculos a ambos lados de la frontera. Lo que estamos viendo es una renegociación de fondo de los términos de esa relación. México está diciendo: seguiremos siendo socios, pero ya no aceptamos ser socios subordinados. Esa puerta está abierta, y lo que ocurra en los próximos meses definirá si otros países de la región se atreven a cruzarla. Si este análisis te ayudó a entender las dinámicas profundas detrás de los titulares, suscríbete al canal, activa la campanita para no perdértelos próximos videos y déjame en los comentarios qué otros temas geopolíticos te gustaría que analizáramos. En el próximo video vamos a explorar algo igual de explosivo: cómo Brasil está construyendo la alternativa latinoamericana al sistema financiero occidental y por qué Estados Unidos y Europa están entrando en pánico. No te lo pierdas.